Bienvenidos a de TKE a TKE. Hoy os voy a hablar de las diferencias entre un gerocultor y un TKE. No quiero dramas al respecto, porque yo sé que aquí hay un conflicto muy extraño entre gerocultores y TKEs en los que yo no estoy metido porque me la pela todo tres cojones hablando claro, ¿vale? Entonces, una vez aclarado esto, simplemente os voy a citar las diferencias entre un gerocultor y un TKE. Yo siento yo. ¿Qué es TKE? Un TKE, el acrónimo de TKE es Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Este nombre ha ido variando a lo largo de los años, pero ya os haré un vídeo más adelante sobre este tema. Este profesional trabaja principalmente en hospitales y centros de salud, pero evidentemente también trabajan en residencias de ancianos. Aquí te me juego la voz. Estás cansada, mi amor. Oh, el día ha sido estresante, ¿verdad? No, ¿por qué, mi bebé? Te quiero. Es que no te puedo querer más, es imposible, no tengo más amor dentro. Quiero morder. Me desconcentro. En sus funciones pueden incluir desde la toma de signos vitales, que esto es un tema controversial, lo sé, ya lo sé, ¿vale? Porque depende en qué hospital y en qué unidad te estés trabajando, los TKEs miran los signos vitales y en otras no, lo hacen las enfermeras. Y no me digas, eso es mentira, porque no sé qué. Cariño, de verdad, hay en hospitales que las TKEs lo hacen y hay en hospitales que las TKEs no lo hacen o en unidades que las TKEs no lo hacen. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque al cabo de los años hemos ido adquiriendo más funciones, entonces hay en sitios en los que se hace, sitios en los que no se hacen. No estoy mintiendo, simplemente se hace. ¿Qué quieres que te diga? Manoli, no te enfades conmigo, yo no hice las cosas, yo soy una pringada como tú. También podemos administrar medicamentos, los TKEs. Ojo, eso no significa que sean endovenosos, estamos hablando de orales y evidentemente supervisada por la enfermera. Yo no tengo que ir a coger ni siquiera un paracetamol simple. La enfermera es la que me tiene que dar el paracetamol y decirme, se lo tienes que dar a la señora de la 312A. Porque las camas se dividen en A o B o C, depende del hospital donde esté. Pero tú no tienes que coger ese paracetamol sin permiso de la enfermera, a ver si me entiendes. Esto es cosa de enfermería, por favor. Las TKEs también nos encargamos de la movilización de los pacientes, cuando hay que hacerle los cambios posturales, cuando hay que pasarle de la cama a la silla o a la butaca, depende de dónde estés. Esto también lo hacen los celadores, pero hablaremos en otro vídeo de esto porque tela marinera con cómo está el tema de los celadores. Pero también nos encargamos de la asistencia en procedimientos médicos. Explicamos esto. Cuando hay que hacer, por ejemplo, una cura de un paciente, lo hace la enfermera. Pero muchas veces es ayudada por la TKE. ¿Por qué? Que si la enfermera está con los guantes estériles y necesita un material o X material, la TKE, la técnico en cuidados auxiliares de enfermería, es la que se encarga o el que se encarga en pasarle dicho material. De hecho, cuando ya llevas mucho tiempo haciendo curas con una enfermera, no te tiene que decir nada porque conoces ese procedimiento y le vas pasando y a lo mejor te dice, ábreme una jeringa de 5, le abres de manera estéril una jeringa de 5 y así sucesivamente. Nosotros no hacemos la cura, lo hace la enfermera, pero ayudamos a la enfermera. O le vamos a decir, no, quítate los guantes estériles y te lo colocas tú todo y yo te quedo mirando. No, cariño, nosotros somos TKEs y hemos venido aquí a hacer una función básica en el mundo de la enfermería. Y evidentemente también hacemos cosas como el aseo del paciente, desde hacer el aseo en la cama hasta llevarle a la ducha o orientarlo en cómo se tiene que duchar, porque hay muchas veces que, por ejemplo, don Fermín se puede limpiar en los bajos y tú le puedes estar limpiando la espalda mientras tanto, tú me entiendes, ¿no? No sé si has trabajado de esto, pero sabrás que cómo van las cosas en este mundo. También nos encargamos de la documentación y registro de la salud del paciente. Esto depende de en qué unidad estés o de dónde estés trabajando, será más amplio o más pequeñito, ¿vale? Por ejemplo, yo trabajé en hematología en Son Espacios hace muchos años y tú cuando ya ha llegado sobre la 1:30, cuando ya se han entregado las comidas, te encargas de poner si este paciente se ha duchado, si el aseo ha sido en cama o si el aseo ha sido en la ducha, si tenía la piel mal, si no la tenía mal. Toda esta documentación, todo esto se tiene que registrar. Pero he estado en otros sectores en lo que esto no era tan importante y quizás lo que más me pedían era saber si había orinado y si su micción era de X color o no, o si había defecado, por ejemplo. Depende de la unidad, los requisitos serán más específicos o más amplios. Y después no hay que olvidar que nos encargamos también del estado emocional del paciente.
Si yo veo que doña Ana está bajoneada, pues aparte de intentar hablar, interactuar con ella, me encargo de avisar a la enfermera o avisar al médico de que hoy estaba muy bajita de ánimos. Entonces ellos se encargan de supervisar cómo va esto. Incluso muchas veces hay pacientes que, por desgracia, por mucho que tú quieras, no se puede hacer nada y lo que necesitan es hablar, porque al fin y al cabo se les está hablando muy crudamente, se les está acabando la vida y lo que necesitan es desahogarse, y tener una persona que está ahí para escuchar, pues parece que no, pero ayudamos. Entonces, ¿qué hace el gerocultor? El gerocultor se especializa en cuidados de personas mayores, trabajando en residencias de ancianos, centros de días y domicilios particulares. La figura del gerocultor es muy importante, aunque opino que cobran una mierda, sinceramente. Se tenía que decir y se dijo. Sus funciones se van a centrar en la atención diaria de los ancianos, incluyendo el aseo, la alimentación, la movilización y el acompañamiento. Si tú te haces la FP de gerocultor, tú no puedes trabajar en un hospital, pero sí que puedes trabajar en una residencia. Si tú te haces la FP de TCAE, tú puedes trabajar en una residencia y en un hospital, ¿vale? Es más, y lo sabréis muchos compañeros, que muchas veces tenemos el título de TCAE, pero trabajando en una residencia nos han puesto como modalidad de gerocultor, no de TCAE. ¿Por qué? Porque el TCAE cobra más que el gerocultor. Básicamente es por eso, porque a ellos los leerles y ya está. Además, los gerocultores se enfocan en fomentar la autonomía de nuestros mayores y les ofrecen actividades recreativas y terapéuticas para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, cuando les hacen el bingo. Es decir, la hora del bingo es muy importante, o la hora de la película es también muy importante, porque quien haya trabajado en residencia sabrá que siempre hay los 3 o 4 abuelitos que se pelean por el mejor puesto o que se pican entre ellos cuando ganan más líneas o bingos. Aquí sí que soy yo del cotilleo máximo, de la gente que se pelea no, pero de cuando los ancianos se pelean entre sí y hacen sus movidas me encanta, es que te ríes mucho. En resumen, ambos roles comparten muchas tareas en común, pero el TCAE por lo general se suele centrar más en el ámbito hospitalario, aunque también te puedes encontrar TCAEs en residencias, y el gerocultor está más centrado en residencias, centros de día y en ir a asistencias en las casas de los ancianos. Y una cosa que no he dicho, que los TCAEs también pueden trabajar en clínicas odontológicas, que se me había olvidado, pero también lo podemos hacer. Y estaba mirando el tema de gerocultor, de cuánto es el sueldo de un gerocultor, y aquí en Google me dice que suele ser de unos 1.200 euros al mes. Perdóname que lo dude mogollón, porque sobre todo, depende de qué comunidades autónomas, un gerocultor puede cobrar 800 euros. Así que si estás intentando averiguar entre TCAE y gerocultor, si te vas a basar en los sueldos, por favor, céntrate en la comunidad autónoma en la que tú estás viviendo, porque en TCAE te puede salir que el sueldo oscila de 1.200 a 1.500, cuando depende de qué comunidad autónoma no es así, se cobra muchísimo menos. Entonces, ojo con estas cosas, que ahí es donde nos pillan los deditos. El gerocultor, a partir de 2016, está obligado a disponer de una titulación llamada técnico en atención sociosanitaria. El TCAE requiere de una titulación de formación de profesional de grado medio de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Dependiendo de lo que te interese más, eliges uno o eliges el otro. Pero hay mucha controversia. Cuando yo estaba estudiando TCAE, se hablaba, que aún no ha sucedido y han pasado ya unos años, que querían quitar lo de gerocultor, la figura del gerocultor. Pero no se ha hecho, ¿vale? Entonces, se dice, se habla, pero nunca se decide. A nivel personal, considero que la figura del gerocultor está muy mal cuidada y está muy mal pagada, porque quien haya trabajado en residencias sabrá lo batallero que es y las mierdas de instalaciones que hay por lo general en la mayoría de residencias en España, y cobrar ese asco para lo que haces no me parece que esté bien compensado, sinceramente. Que si es mejor TCAE, que si es mejor gerocultor, yo elegí ser TCAE más que nada porque el abanico profesional es más amplio, porque me puedo ir tanto a una clínica odontológica como que me puedo ir a un hospital, no sé, me parecía más amplio. Pero esto es muy personal, porque si tú tienes muy claro que tú quieres estudiar, que tú te quieres dedicar a los ancianitos única y exclusivamente, pues estudia gerocultor. Realmente
Es verdad que tenemos más asignaturas y es quizás más específico las de TCAE, pero porque luego te vas a ir al hospital, entonces tienen que ser más amplio. Pero quien haya estudiado gerocultor, cuando estudia para TCAE, les resuena todo demasiado, porque es que básicamente tenemos muchísimas cosas en común. Evidentemente un gerocultor no trabaja en un hospital y cosas de hospitales no les resuenan, pero bueno, para eso está la formación de TCAE. En resumidas cuentas, que bajo mi punto de vista y sin quererme meterme en meollos, yo considero que todos los que trabajan en una residencia de ancianos, ya sean TCAEs o gerocultores, tendrían que cobrar más de lo que cobran. Y esto es todo por hoy. Ya tenéis resumido qué es un gerocultor y qué es un TCAE y nos vemos en el siguiente vídeo.